Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro. Estamos junto a Ronnie Fuchs, aquí en la provincia de Misiones, haciendo con Fundamento Criollo en Radio Lateral, en la Casa Patria Misiones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un placer hablar con ustedes. Gracias, Juan, por estos minutos. Bueno, ayúdanos a entender por dónde va toda esta batalla desde lo jurídico, en las cámaras, con los sindicatos, con un gobierno que parece que no le interesa dialogar, no tira puentes. Ahora se armó un drama con los gobernadores. ¿Qué nos espera, Juan? Bueno, creo que el presidente Milei demuestra que es consistente en el sentido de ser un anarcocapitalista que quiere destruir al Estado. En el caso de la Argentina, no solamente destruir al Estado nacional, sino cualquier tipo de acuerdo federal. Y en consecuencia no tiene la más mínima disposición para negociar. Tampoco creo que tenga capacidad para negociar, pero no disimula. Si uno podría cuestionarle muchas cosas, por ejemplo, a Carlos Menem, pero sabía cómo hacer de cuenta que estaba negociando o cómo negociar, aun cuando iba en contra de los intereses de los que estaban negociando con él. Pero en este caso hay una discapacidad, una incapacidad del presidente actual, y yo creo que del equipo que está detrás de él o en los costados, digamos, como Macri, Caputo, Bullrich, Sturzenegger, que no tiene cargo oficial, pero que está ahí cocinando la letra de las cosas, están buscando una disolución del Estado argentino y de la nación argentina y están teniendo bastante éxito, digamos, porque el sálvese quien pueda que van instalando primero en sus votantes y ahora entre los gobernadores, los intendentes y demás, es peligroso. Creo que los gobernadores, con un poco de suerte y de buena capacidad, van a estar reaccionando a tiempo para unificarse entre todos en contra de esta disolución de la Argentina. Pero todavía no estoy seguro. O sea, lo de Chubut no es algo que es una patriada, sino que es un luchar por los recursos propios, más allá de que las provincias unidas del sur sean muchos los que las apoyan y demás. No lo tengo claro de cuánto hay de interés de preservar la nación y no los intereses propios solamente. Y una cosa sin la otra no tiene sentido. O sea, preservar una provincia o los recursos de una provincia, si se disuelve la Argentina, si se destruye el poder adquisitivo de los asalariados y los jubilados de la Argentina, si se destruyen todas las normativas que regulan a los monopolios y oligopolios, que ya bastante costaba con la normativa y ahora sin normativa estarían desbocados, no tiene mucho sentido cuidar unos finanzas de una provincia porque no va a tener dónde funcionar, ¿no? Axel Kicillof sí se le escuchó hablar de la amenaza de la balcanización de la Argentina y de este intento de disolución nacional. Sí, sí, Axel Kicillof ha sido bastante explícito respecto de las implicancias que tiene, algunas de las cosas que está haciendo con todas las provincias, algunas de las cosas que ha intentado hacer por ahora con éxito con el DNU, que está vigente y que gracias a Villarroel no se está tratando de manera tal de que los gobernadores, los senadores, los diputados y demás que quieren voltear ese DNU y que tienen el derecho a hacerlo y la obligación de tratarlo, no lo pueden voltear y está vigente para las truchadas y los desajustes que eso implica. La ley ómnibus se cayó, no creo que por impericia del gobierno, sino porque realmente era insalvable en todas las cosas que proponía. Y Axel Kicillof es una de las provincias que está sufriendo más la quita de recursos. Lo último fue este fondo que había creado Alberto hace un par de años. Y sus finanzas están muy comprometidas. La provincia de Buenos Aires además aporta mucho más a los recursos tributarios de la nación y de la coparticipación que lo que recibe, entonces contra las cuerdas podría llegar a lo que se dice denunciar el pacto de la coparticipación, que quiere decir renunciar a ese pacto de coparticipación y hacer su propio sistema tributario. Pero bueno, esta es una medida extrema que esperemos no tenga que tomar y veremos qué es lo que ocurre hoy en el Congreso. No creo que anuncie grandes cosas, más allá de los rumores, no creo que anuncie dolarización ni demás, sino que va a, de alguna manera, hablar mal seguramente del Congreso y a reforzar su desconexión con la realidad cotidiana de los argentinos. Uno puede entender la liturgia o el folclore en redes sociales cuando se ven los memes, ¿no? Que hablan de su papada, que hablan del presiduende, pero en términos reales, en la política real y en la disputa real de poder en la Argentina,
creo que hay que respetar un poquitito más, por lo menos a quienes están detrás de Javier Milei, que no infunde mucho respeto a la hora de conversar, porque pareciera que no está dentro de sus cabales. Pero seriamente hay que analizar hacia dónde pueden llevar a la Argentina los que están diseñando este país. Y me animo, Juan, ayúdame por favor. Me parece que hay una injerencia extranjera o transnacional que ya es indisimulable. El gobierno de Mauricio Macri, como el gobierno en una parte muy importante de la dictadura cívico-militar y en una parte importante el gobierno de Menem de la mano de Cavallo, funcionaban para intereses extranjeros mucho más que para intereses de los argentinos. En el caso del gobierno de Milei y de sus secuaces, digamos, como Macri, Caputo, Sturzenegger, Bullrich y demás, creo que el disimulo ha bajado muchísimo y que la ley ómnibus y el DNU tenían nombre y apellido de empresas y de grandes empresarios en gran parte, por no decir en la totalidad de su articulado, que además son los que lo habían redactado, porque no lo han redactado funcionarios de gobierno ni funcionarios de oficiales, digamos, sino que han sido todos estudios jurídicos contratados por esas multinacionales o por esos empresarios, ¿no? Pero las desventuras, digamos, del personaje Milei, mediático y traído de la televisión, no tienen implicancias nulas. Por ejemplo, yo vi varias veces el video en el cual Milei, emocionado como un niño que va a Disney y conoce a Mickey, estaba saludando a Trump, balbuceante de la emoción, y le estaba diciendo ojalá que sea el próximo presidente, cuando Biden, que es de la posición más fuerte que hay a Trump, está gobernando y va a gobernar por un año más. Con lo cual, nuestras relaciones con Estados Unidos claramente no mejoran con ese tipo de puestas en escena. Lo mismo de las relaciones con China, que Milei ha dicho las cosas que ha dicho, lo mismo la relación con Lula y con Brasil, etcétera. Entonces, digo, el personaje Milei Y bueno, esas amenazas a los gobiernos de Alfonsín y la tablada, pero la confrontación a qué niveles puede ir cuando se observa que el diálogo está totalmente roto, o los puentes con los sindicatos, con quienes tienen referencias de distintos sectores de la sociedad. Esa es una cosa que debe preocupar en tanto y en cuanto no se están cuidando los alimentos, están totalmente liberados los precios, Juan, y no sé hasta dónde va a aguantar la gente. Sí, a diferencia del 2001 y del momento de los Carapintada, lo que tenés ahora que hace aún más grave esa situación que vos describís es la famosa grieta, y mucha de la gente que lo votó a Milei, sobre todo la que lo votó desde el balotaje, no del balotaje, sino de las PASO, y después lo votó en el balotaje y demás, que sería un tercio de la población aproximadamente, está absolutamente convencida de muchas de las delirios que dice Milei, muy convencida. Entonces, esa gente está dispuesta a ir al choque con la gente que dice, hermano, no tengo para morfar, y me decís que ajustaste la casta y estás ajustando a los trabajadores y a los jubilados. Y le estás echando la culpa a los políticos, a los sindicalistas y demás de todas las cosas que en realidad termino pagando yo. Esa confrontación entre distintos sectores de los argentinos es mucho más grave que la disposición que tiene Bullrich, Patricia Bullrich, a reprimir a toda costa, digamos, porque en realidad esa represión siempre tiene un límite de la cantidad de personas que pueden detener, golpear, matar, etcétera, y lo vimos en el 2001. Pero eso tiene un límite, pero la confrontación entre sectores de la población es mucho más complicada. Esto, no siendo, digamos, sociólogo y siendo economista, me atrevo a decirlo porque es evidente hoy que hay un montón de gente que le cree a Milei los delirios que dice. Entonces, tenemos una situación mucho más explosiva desde el punto de vista social y desde el punto de vista de una especie de guerra civil larvada, ¿no? Eso me preocupa realmente mucho, y la situación económica de mucha gente que la está pasando muy mal, pues justamente por esta desregulación y descontrol de los precios, sobre todo los alimentos, de las tarifas, del transporte y demás, está haciendo un caldo de cultivo bastante complicado que ya empieza a mostrar esa situación de desconformidad y de malestar de la población muy fuerte. Juan, para meternos en algún tema bien económico, y que por supuesto quienes no estamos en la arena de la economía nos cuesta mucho entender, hay determinadas maniobras que pudieran suceder en los próximos meses
o años, solo Dios lo sabe, con relación a la dolarización. Hay situaciones que algunos esgrimen como que no se pueden volver atrás después, como es el caso de la experiencia de la dolarización en Ecuador o en El Salvador. Una vez que se ingresa por ese tipo de decisiones, después no se puede volver atrás. ¿Por qué sucede ese fenómeno si la Argentina, por ejemplo, nos llevara Javier Milei a la dolarización? ¿Por qué es difícil volver para atrás después? Voy a empezar por el principio más importante. Ajá. No creo que hoy Milei pueda anunciar la dolarización porque no la puede pasar por el Congreso. Y pensar en hacer una dolarización por decreto de necesidad de urgencia o por decreto simple parece bastante suicida y delirante. Más allá de que Milei tiene algunas de estas características, no creo que factores de poder económico se queden felices con que el experimento de la dolarización salga de alguna manera que sea fácil de dar vuelta, de retrotraer, digamos, que ahí viene la segunda parte de tu pregunta. Uh-huh. ¿Es posible salir de una dolarización una vez que alguien la impone? En el caso de Ecuador o de El Salvador, se impusieron por ley, se impusieron por un congreso, digamos, que lo decidió. En el caso de Ecuador, con el consenso de Washington y demás. En el caso de El Salvador, es un país muy pequeño, así que tiene otras implicancias que no vienen al caso. Uh-huh. La Argentina no es un país ni pequeño ni relevante, y el problema de salir de una dolarización cuando está instalada por ley, establecida, cuando todo ya empezó a funcionar y se perdió la moneda propia, es que es muy difícil salir sin que haya un desbarajuste muy fuerte de los precios. Vos me dirás, bueno, ya lo tenemos el desbarajuste. No, bueno, un desbarajuste de los precios es si hoy la Argentina dolariza y, por ejemplo, pone el dólar para cambiar la plata que hay en los bancos, los valores nominales de los salarios, de los precios y demás, un dólar de 2.000, que no creo que sea mucho menos que eso, y te diría que uno de 5.000 tampoco me parece loco, para que den los números, digamos, con los dólares disponibles, levante el cepo, porque no tiene sentido dolarizar sin levantar el cepo, etcétera. El día de mañana alguien viene y dice, no, no va más la dolarización, volvemos al peso o inventamos una moneda nueva, los precios de los alimentos, de la energía, de la tarifa, de las cosas monopólicas como el acero, el aluminio, el cemento, etcétera, todos se desbocan, porque todos quieren ganar con la nueva situación de vuelta a una moneda que no es el dólar. Uh-huh. En ese caso, lo más probable es que tengas una hiper, que es lo que le podía pasar a Correa si salía de la dolarización. Y por eso Correa nunca salió, a pesar de que eso le traía muchos problemas en muchas situaciones a su país. Entonces, si la Argentina dolariza por decreto de necesidad de urgencia, no se lo cree casi nadie, excepto los que hagan timbas financieras de acá a que se caiga eso. Si la Argentina dolarizara por ley, entonces estamos en un problema grave y salir después sería muy, pero muy difícil. Me preguntás a mí, hoy veo a una dolarización saliendo por ley en la Argentina, de ninguna manera. Milei ha dado muestras de que su capacidad de convencer al Congreso de hacer cosas es bastante nula, por no decir contraproducente, y menos una dolarización. Entonces, no me imagino que eso ocurra. Si sale por decreto y la anuncia hoy, como dicen algunos rumores, cosa que yo no apostaría, dudo muchísimo, sería pan para hoy, hambre para mañana, se armarían timbas financieras, se armaría un desbarajuste, pero es algo de lo que se puede salir rápidamente cuando eso se vuelve un boomerang, y no tengo la más mínima duda de eso, y no va a convencer a nadie más que a los saqueadores. Extraordinaria la explicación, Juan. Para cerrar, quería preguntarte esto que también me parece que es relevante. Estoy notando que, por lo menos en la clase trabajadora, lo que uno ve habitualmente, todos están perdiendo por tarifazos, por precios a los alimentos, por muchísimas razones para pagar una universidad de un hijo, el colegio, los útiles, todos estamos perdiendo. Bebidas, lo que sea, para donde mires, ropa, calzados. ¿Quiénes están ganando entonces? ¿Alguien está ganando con Javier Milei? Y vamos a señalarlos. ¿Quiénes son los que están llevándosela toda, ¿sí? En este momento? ¿Para quién está gobernando Javier Milei? Primero, están ganando mucha plata los que van de la mano de Caputo, que son los que juegan en las timbas financieras. Ahí hay un festival nuevamente de endeudamiento que recién empieza. Recordemos que Caputo estuvo 2 años haciendo festival de deuda y de timba financiera hasta que se acabó la cuerda, digamos, y acá recién empieza. Segundo, los que fijan precios de monopolios, oligopolios en alimenticios, en insumos como acero, aluminio, cemento y otros monopolios,
etcétera, están ganando muchísima plata, pero en un mercado interno que se está retrayendo porque los salarios y las jubilaciones están destruyéndose. Entonces, si el 70% del PBI argentino va a parar al mercado interno y ese mercado interno está alimentado por salarios y jubilaciones, entre otras cosas, y gente que tiene ingresos informales y demás, si eso se está destruyendo, hay 2/3 del PBI que se están destruyendo, y aunque esos monopolios y oligopolios estén ganando más plata en algunos productos o en muchos de sus productos, el total del volumen de ventas seguramente está muy golpeado, el consumo de hecho está muy golpeado, en especial en las cosas que no son absolutamente indispensables de alimentos, y obviamente eso, todos conocemos el caso de Asindar, que produce acero, y ese acero sirve no solamente para la construcción, sino también para la industria metalmecánica, automotriz, etcétera, etcétera, que están muy resentidos. Entonces, hay ganadores, pero hay ganadores desde el punto de vista del poder, mucho más que ganadores desde el punto de vista económico. Del punto de vista económico, los que más ganan son los de la timba financiera de mano de Caputo, que es lo que él hace normalmente y a lo que se dedica, y no a desarrollar al país, ni mucho menos a la industria. Y finalmente, la discusión que hay de fondo no es económica, es política, es qué tipo de país, o si queda un país en la Argentina después de que pase esta gente, y eso es lo que está por discutirse, porque en realidad a lo que ellos apuntan es a disolver la Argentina, a balcanizarla, a cortarla en pedacitos, silotearla y rematarla, y no a desarrollarla, ni mucho menos unificarla en un proyecto de país. Así que eso es gravísimo, y la perspectiva es que no podría empeorarse mucho más la situación económica de la gente sin que haya problemas sociales graves. Juan, cuando dicen, che, ojo que me parece que puede haber un acuerdo en danza entre Macri y Javier Milei, y los medios escriben sobre el acercamiento de Macri a Javier Milei o no, yo digo, me están jodiendo, pero hace rato que están juntos. ¿Qué hace Luis Caputo si no hay un acuerdo? ¿Qué hace Patricia Bullrich si hay un acuerdo? ¿Qué hace Federico Sturzenegger ahí si no hay un acuerdo? Digo, ya nos están gobernando ambos. Y en todo caso, si Javier Milei saltara como fusible, la economía argentina en manos de La Libertad Avanza, en vez de Milei, con Victoria Villarruel, y esto te lo consulto, no, uno no podría avisorar muchos cambios. En realidad, esa discusión que hay del acuerdo o no con Macri tiene que ver con la unificación y un acuerdo institucional, entre comillas, entre el PRO y la Libertad Avanza. Y entonces lo que está en discusión en un lugar donde lo importante son los negocios, donde lo importante son los remates de los bienes del Estado, de las empresas y demás, es en el PRO. ¿Quién maneja el PRO y por lo tanto esos negocios? ¿Lo maneja Macri? ¿Lo maneja una parte Bullrich? ¿Lo maneja una parte de Larreta todavía o no? Esa discusión de quién se queda con la guita y con el poder del PRO es la que está de alguna manera siendo plasmada en la discusión entre quién acuerda de sector con Milei. No olvidemos, digamos, que en esta discusión de Chubut también hay alguna de ese trasfondo relacionado con Macri, con Bullrich y compañía y el gobernador de Chubut. Entonces, esa discusión tiene que ver, como dije antes, con los negocios. Lo que estamos viendo es un gobierno como el que fue de Macri, que lo que está concentrado es en hacer negocios. Vos me dirás, bueno, Milei no está tan claro que sea así. No, Milei lo que quiere es romper. Él mismo lo ha dicho, quiere dinamitar, quiere destruir el Banco Central y muchas otras cosas. Las empresas argentinas, aun cuando tienen éxito, les va bien, cuando dan incluso ganancias, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es una disputa por el desmantelamiento y el remate entre el desquiciado que quiere hacer ese remate y desmantelamiento porque está resentido con la sociedad, con el gobierno, con el Estado y demás, y los que quieren sacar ventaja de ese remate para llevarse el dinero, ¿no? Clarísimo, Juan, clarísimo. Agradecerte muchísimo este contacto, mandarte un abrazo grande y estaremos atentos a lo que suceda, sobre todo esta noche a las 21. Me parece que va a tirar palos para todos lados. Seguramente no anuncie nada trascendente ni que le mejore la situación a la gente, pero sí va a despotricar contra todos los que evitan que él tenga éxito, y que de alguna manera son los que él usa de excusa para que la Argentina esté yendo como le está yendo. Un abrazo grande. Abrazo grande, Juan, gracias. Bueno, conversábamos con Juan Valerdi, un economista excepcional, un gran compañero, conversando con nosotros y trayéndonos claridad sobre algo que nos preocupa por sobremanera. Y ya lo dijo claramente, esto no es económico, esto es político, están poniendo patas para arriba al país. ¿En qué idioma quieren que se lo digamos?